no siempre pasa y desafortunadamente no siempre se le abren los micrófonos a quienes, como aquí dijeron, nunca han tenido la oportunidad de hablar en el Congreso. Así que gracias a ustedes por venir. Lo segundo es que no ha sido fácil llegar a esta audiencia. Fue problemático lograr que nos dieran un espacio y no es cierto que hemos tenido muchos espacios como este. Este es el primer espacio frente a la ponencia mayoritaria y el texto aprobado en primer debate. Todo lo demás ha sucedido desde que se presentó el texto el 8 de agosto hasta la presentación de la ponencia. Es decir, que este realmente es la primera vez que tenemos la oportunidad de escuchar a la ciudadanía, a los emprendedores, al sector productivo sobre el texto aprobado que debió haber sido antes de la votación. Yo insistí que esta audiencia debía haberse dado una vez conocíamos la ponencia mayoritaria para que hubiera referencia sobre eso, porque además, déjenme decirlo si no quedó claro, el 100% de las intervenciones hoy están en contra de esa reforma o tienen preocupaciones sobre la misma. Es decir, es difícil encontrar en Colombia personas que apoyen esta reforma. Lo que hemos visto cuando estuvimos en Barranquilla en una audiencia pública, en Cúcuta, por ejemplo, en Cali, la que tuvimos aquí es que la inmensa mayoría, por no decir todas las intervenciones, son en contra de esta reforma. Y todas estas audiencias se dieron, vuelvo repito, en un espacio diferente de tiempo, no sobre este texto. ¿Y por qué eso es importante? Porque déjenme decirles que este gobierno sí oye, pero no escucha. Este gobierno dialoga, pero no llega a acuerdos. Es como oídos sordos ante las preocupaciones de los colombianos. ¿Cómo es posible que ante la crisis económica que venimos el gobierno solo profundiza la desconfianza, la incertidumbre y hoy le da un golpe fulminante a la inversión con esta reforma? ¿Cómo se entiende que esta sea la reforma más alta o más ambiciosa de la historia en materia de recaudo y que solo haya tenido una modificación de 3 billones, de 25 a 22 billones en ese primer debate? Ese debate fue en 9 horas aquí, en donde prácticamente no tuvo modificaciones, una pequeña modificación y nada más. Hubo solo 36 horas para estudiar un documento de 340 páginas para poder llegar, que pusieron y sometieron en votación. Claro que sí, me reitero, esta reforma se está pupitreando. En el peor momento se está pupitreando una reforma que va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación. Y lo han dicho muchos de ustedes. Podría aquí recoger cada una de las intervenciones y podríamos ver cómo nos van a volver el país menos competitivo. ¿Cómo se va a ahuyentar la inversión extranjera y nacional? Nos han dicho además cómo probablemente muchas empresas, incluso algunas de las que aquí se presentaron, pueden mantener el mercado en Colombia, pero van a llevar su inversión, su empleo y el pago de impuestos a otros países. Por ejemplo, en materia de empleo, es evidente, aquí lo decían algunos representantes de los trabajadores, pero es evidente que se va a poner en riesgo más de 2 millones de empleo y eso sin contar con el impacto a los tenderos, como lo mencionaron algunos aquí, pero además a otro tipo de comercio y pequeñas y medianas empresas. Aquí afuera en la Plaza de Bolívar, lo que oímos toda la mañana sí fue una manifestación en contra de la reforma tributaria. Representantes de las zonas francas, de las MIPYMES, estuvieron aquí horas enteras para ver si alguien los oye, porque desafortunadamente, vuelvo repito, este gobierno se sienta a hablar, pero no concede, se sienta a hablar, pero no llega a acuerdos, y venden como grandes éxitos realmente ciertas modificaciones que hoy mantienen a la reforma igual de grave. No lo digo yo, lo dicen los ciudadanos, los empresarios, los emprendedores, y es que ¿por qué es tan importante esta audiencia? ¿Y por qué la quisimos enmarcar? Y agradezco a todas las personas que hicieron posible esta audiencia, a todos los senadores y representantes que me apoyaron en esta proposición, que nos acompañaron el día de hoy, con David, con Oscar Darío, con varios senadores y representantes que hicimos este esfuerzo, a nuestros equipos, a Camila y a Karen que nos ayudaron también en todo este esfuerzo. Realmente es importante porque el emprendimiento además es un sector poco explorado por el gobierno, yo diría que a veces poco entendido, y es un sector que hoy está solucionando porque no solamente pretende tener utilidades, sino también impacto social, como aquí bien se dijo, y es un sector que necesita ser comprendido para poder tener una regulación que realmente en vez de frenarlo lo incentive. Uno se haría aquí unas preguntas: ¿esta reforma tributaria aumentará o disminuirá el empleo? ¿Aumentará o disminuirá la inflación? ¿Disminuirá o aumentará la informalidad,
la inversión, el consumo, el ahorro, probablemente lleguemos rápidamente a que la conclusión en todas estas preguntas es que en todo lo va a disminuir, es decir, el golpe es gigantesco y particularmente a la clase media y a los hogares de bajos ingresos. Aquí en el materia de emprendimiento vimos emprendimiento de alto impacto, pero también un emprendimiento social. Algunos lo llaman emprendimiento por necesidad, pero básicamente es emprendimiento social, emprendimiento de alto impacto. Frente a lo que decían ahora del parte del gobierno, que hubo una modificación sobre el valor intrínseco, yo quiero aprovechar y poner aquí una advertencia. Esa modificación genuinamente es mínima, porque si bien ya no se permite especular sobre la riqueza, el patrimonio de las personas, pues igual yo diría que todavía estamos sujetos a la discrecionalidad del gobierno, porque se plantea que las acciones ya no se valoran con valor intrínseco, sino valor fiscal, costo fiscal, pero más el IPC, ¿desde cuándo? ¿Desde la adquisición? Por ejemplo, desde hace 2, 3, 5 años. Es que solo si lo hiciéramos desde los últimos 2 años, sumando la inflación de este año y la pasada, es más del 20%, es decir, ya de entrada subió 20% y se especula sobre el valor del patrimonio de las personas. Pero además lo grave es que se está desincentivando la inversión de riesgo, son empresas, ya quedó claro, de base tecnológica, pero también de emprendimientos varios, así no tengan hoy ese mismo segmento. Entonces no es tan cierto que ese tema ya se resolvió y es importante prender esa alarma. Pero entonces, dicho eso, yo quiero también plantear que aquí muchos de los que hablaron se preocuparon por los beneficios. Ahora el viceministro acaba de decir, hay más de 250 beneficios en el estatuto tributario y solamente tocamos 30. Lo primero que nos dijo a nosotros el director de la DIAN y el ministro Campo es que no solamente que era una buena práctica de la OCDE eliminar los beneficios tributarios, sino que adicionalmente no había ninguna evaluación de impacto sobre los beneficios, que por lo tanto había que eliminarlos. Entonces, ¿con qué criterio dejan la mayoría y solamente tocan el 10%? El criterio es político. El criterio es o revanchismo o falta de voluntad. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo que el gobierno, sin ningún tipo de argumento, deje la mayoría y los otros no, cuando lo primero que nos dijo aquí es que no había una evaluación ni una forma de medir la externalidad positiva de cada uno de ellos? Me insisten aquí, en este mismo recinto se pupitrió la tributaria. Yo estaba sentado en uno de estos, aquí de estos pupitres al comienzo, y me dicen que hablé mucho, senador Macy, que hablé 105 minutos. Claro, es una diferencia grande, y me decía el senador Bolívar que es que él solo tuvo la oportunidad, que él no lo dejaban hablar ni 2 veces, claro, porque mientras se estaban aprobando aquí los proyectos, ellos no estaban en el recinto argumentando, estaban afuera incendiando el país. Porque mientras aquí se estaba interviniendo, ellos no proponían, ellos solo buscaban torpedear los proyectos. Pero además, nada tiene eso que ver conmigo, que he dado la pelea aquí sentado. Pero además lo que sí quiero dejar claro es que que yo hable 105 minutos no es que sea democrático el proceso, es que yo no me estoy dispuesto a rendirme y no nos vamos a rendir. Nosotros en el Centro Democrático fuimos los primeros que dijimos, esta reforma no es necesaria, la plata está, aquí ustedes lo han dicho también. Hemos visto cómo sectores como la minería está hoy aportando muchísimo más, ya lo decía ACM, pero lo podríamos ver no solo de hidrocarburos, sino la economía en general. El gobierno hoy tiene recursos que no tenía previstos o calculados, que suple lo que vale la reforma tributaria, es decir, compensa el recaudo que dejaría de tener si no hubiera reforma. Pero por el otro lado, lo que no piensa es que si hay reforma el próximo año el recaudo va a ser menor y a mediano plazo menor. Y ya lo decía también Alejandro aquí diciendo, ojo, y lo que ha perdido en valorización Ecopetrol es más de 2 reformas tributarias. Es decir, por todos lados la cosa no pinta bien y esta reforma tributaria contribuye a la desconfianza y a la incertidumbre, vuelvo, repito. Así que gracias por este espacio, a quienes lo han hecho posible, dimos la pelea para tenerlo, ojalá sean muchos más, porque vamos a tener reuniones de ponentes durante esta semana. La próxima semana espero yo se abran más espacios como este, pero lo que queda claro es que la gente quiere hablar. La gente quiere presentar sus preocupaciones, aquí ustedes lo dijeron. En nombre mío, de mi equipo, les puedo decir que el 100% de lo que aquí se dijo lo vamos a recoger para plantearlo en el debate del Senado, de la plenaria del Senado. Nuestro papel es ser la voz de quienes este gobierno no escucha, lo vamos a seguir siendo. Algunos aquí cercanos al gobierno se burlan de que somos muy pocos en el Congreso, en la oposición, pero lo que queda claro es que somos una porción significativa, por no decir la mitad del país, en las calles,
Así que vamos a seguir dando la pelea. Gracias a todos ustedes por venir, gracias al gobierno, al director de la DIAN que me dicen que está en una entrevista, gracias por estar aquí con su equipo, gracias al viceministro. Lamento mucho que el ministro no haya venido, de buena fe le creí, nos dijo que sí, pero debía haber estado aquí a las 10 de la mañana y presupuesto no ha comenzado porque cambiaron el orden del día, o sea que, es decir, el ministro Campo debió haber estado aquí. Dijo que a las 8 tenía un evento, se fue y dijo que a las 10 volvía, son las 12:30 y no está. Es decir, eso pues no, al final pues el gobierno, nosotros no asumimos la responsabilidad de este gobierno, pero eso queda mal, porque vuelvo, repito, este gobierno oye, pero no escucha, le gusta sentarse a hablar para dar la imagen de que es conciliador, pero no concede, y vuelvo, repito, le gusta el diálogo, dicen, pero no llegan a acuerdos, de eso no sirve. Vamos a dar la pelea, esta reforma tributaria no debe salir como sale, pero si sale como la pretenden sacar también, el siguiente punto es en las Cortes, porque lo que han hecho con este proceso es antidemocrático. No nos permitieron debatir los artículos uno por uno, no nos permitieron debatir las proposiciones una por una. Así que vamos a seguir dando la pelea. Y bueno, como dice David, a este gobierno lo escogió una mayoría, pero es una mayoría muy relativa y muy pequeña. Es decir, este gobierno no puede gobernar como si tuviera el 90% de los colombianos apoyándolo, porque de esa manera lo que está haciendo es imponiendo caprichosamente una ideología por encima de la evidencia, de la técnica, de los hechos. Así que no a esta reforma que aumentará tristemente el desempleo, la pobreza y la inflación en un momento en el que Colombia no soporta más crisis. Así que gracias a todos ustedes por venir y pues ahora concluimos el resto de los ponentes.